Clave genética 19. Shidi, sacrificio. Don, sensibilidad. Sombra, codependencia. El humano del futuro. Par programado 33, clave genética. Anillo codónico, el anillo del Gaia 19, 60, 61. Fisiología vello, corporal. Aminoácido isoleucina. La sombra de la 19, clave genética. Codependencia. El gran cambio. Juntamente con la sombra 49 y 55, la 19 quizás sea la de más actualidad de nuestro tiempo. Estamos atravesando un periodo de mutación global sin precedentes. Esta mutación se da a niveles muy diferentes, desde el puramente físico al más espiritual. Para captar en verdad la esencia de lo que está ocurriendo con la humanidad, uno necesita mirar no tanto a las dimensiones espirituales como al extremo opuesto del espectro, la biogenética. La mente del hombre está basada en la causalidad. En tanto, conocemos la causa, creemos que hay un propósito. Si eres un genetista, todo lo que miras parece que sirve al propósito de la evolución de la vida. Mientras que si eres un místico, todo parece servir al propósito de la evolución de la conciencia. Durante milenios, la humanidad ha intentado comprender el propósito de la vida desde una dimensión espiritual. Pero hasta hace bien poco no hemos tenido la capacidad de comprender el propósito de la vida desde una dimensión material. Con el advenimiento de la genética, hemos comenzado a conocer los microprocesos que animan la propia evolución. Un científico podría decir que la evolución espiritual del hombre se produce como resultado de su evolución biológica. Los místicos tienden a verlo del modo opuesto. Lo fascinante sobre el punto de vista científico es que se enfoca en las esferas de frecuencia más baja, es decir, en el mundo de la materia. La 19 sombra representa un aspecto de nuestro genoma que está atravesando en la actualidad una mutación intensa. Una mutación es un salto cuántico de un estado a otro, espontáneo y generalmente repentino. En genética, las mutaciones son muchas veces errores que suceden cuando los genes se copian unos a otros. Tales errores pueden conducir a una nueva y fascinante combinación química, que como resultado pueden llegar a la evolución de formas completamente nuevas. La 19 sombra, la codependencia, se basa en el pasado tribal de nuestros ancestros. Codependencia quiere decir estado de conciencia por debajo de la independencia. Ser independiente significa confiar en uno mismo, mientras que ser codependiente significa confiar en agentes externos. En nuestra forma primitiva, confiábamos en la naturaleza para nuestra supervivencia, y al confiar en un agente externo, antropofonizamos aquellas tendencias. Es decir, creamos dioses que representaran aquellos agentes, razón por la cual todas las religiones del mundo se han originado en la 19 sombra. Nuestra relación con un dios o grupo de dioses no es más que una relación codependiente, ya que se basa en esta necesidad de encontrar una autoridad allá afuera. En esta 19 clave genética está codificada una de las grandes historias de la humanidad, la historia de nuestra relación con Dios. Mientras que los humanos sigamos creyendo en la existencia de un Dios fuera de nosotros mismos, la frecuencia de nuestro planeta permanecerá en el nivel de la 19 sombra. La vibración del sufrimiento humano depende de la existencia de una autoridad separada que vibra a una frecuencia superior a la nuestra. Esta última frase es la definición final de lo que significa ser una víctima, que es lo que caracteriza las frecuencias de la sombra. El par programado de la 19 sombra es la 33 sombra, el olvido. Al crear un Dios allá afuera, nos hemos olvidado
del poder latente que portamos dentro de nosotros. Pero el agente exterior del cual tenemos mayor dependencia es la comida. Dios ha tenido siempre que ver con la comida, y la comida siempre está relacionada con el territorio. La producción de alimentos se basa en el territorio tribal, que es la razón principal por la que se desarrollaron las diferentes naciones y las culturas. Pero hoy, al menos en el mundo desarrollado, la comida ya no tiene por qué llegar de nuestra propia tribu, sino que puede provenir de cualquier otra parte del mundo. El caso es que nuestras necesidades dietéticas están cambiando conforme aprendemos a manipular nuestro entorno con más eficacia. Gracias a ciencias como la física nuclear y la genética, la humanidad está empezando a jugar a ser Dios, cada vez más, y por lo tanto está yendo de un estado de codependencia a un estado de independencia. Ahora que nos podemos burlar de los dioses con la tecnología moderna, ya no nos necesitamos mucho. Cuanto más avanza la sociedad, más cuestionamos a Dios como modelo de agencia externa. Sin embargo, la 19 sombra está atravesando actualmente una gran mutación genética, lo que significa que la confianza del humano en la religión está sufriendo también una transformación. Los antiguos miedos tribales de no tener lo suficiente están muriendo, y con ellos mueren también las grandes religiones. La ruptura con un tipo de relación tan ancestral y tan profundamente asentadas tienen fuertes repercusiones en nuestro mundo. Los viejos caminos tienen que morir ante lo nuevo. Este es el propósito de la mutación y el proceso es de destrucción. Solamente cuando asientes el polvo, la nueva creación se podrá reconocer totalmente. La razón por la que todo esto nos resulta tan aterrador es que representa un corte tajante en nuestro desarrollo evolutivo, en el que se está abriendo un camino completamente nuevo, un camino en cual los seres humanos tendrán que dejar atrás las maneras triviales codependientes. El mundo se divide entre aquellos que están convirtiendo cada vez en más independientes y aquellos que se aferran a la comodidad de las antiguas tradiciones. A nivel global, estamos comenzando a ver la manifestación de todo ello en batallas entre la globalización y los partisanos, y también entre la ciencia y la religión. Para nosotros, como individuos, la transformación de la 19 sombra supondrá un difícil cambio en la expresión de nuestras relaciones. El viejo estilo de relaciones codependientes del marido trabajador y la esposa ama de casa están dando lugar a nuevos niveles de independencia. La liberación de las mujeres está cambiando la infraestructura de nuestra civilización y los niños están cada vez más al cuidado de la colectividad, de manera que tanto el padre como la madre pueden mantener un mayor nivel de independencia. Nos guste o no, esto es lo que está sucediendo en todo el mundo desarrollado. Nuestros niños están creciendo como hijos de la sociedad, en vez de como niños de una sola familia tribal. Gracias a los grandes cambios genéticos que están teniendo lugar por todos lados, las dinámicas de la relación hombre-mujer son hoy mucho más desafiantes que nunca. Se aproxima una profunda transformación y los papeles están cambiando para acomodarse al nacimiento de un nuevo paradigma. Aunque pueda resultar un parto difícil, en el futuro no muy distante, la 19 sombra desaparecerá por completo de nuestro mundo. La mutación contemporánea, que tiene lugar a través de la 19 clave genética, está teniendo un efecto sin precedentes en la vida de nuestro planeta. Como un aspecto vital del anillo codónico del Gaia, juntamente con las claves genéticas 60 y 61, está rompiendo los moldes de la psiqui en el mundo. Los aspectos reactivos de las sombras 60 y 61, la limitación y la psicosis, respectivamente, durante mucho tiempo han sido predominantes en nuestro planeta. Está dándose una fuerte reacción química en el ADN, mientras los viejos modos de hacer parecen aferrar sus garras con fuerza a la única realidad que han conocido.
Al romper con nuestros hábitos de codependencia, se libera un miedo enorme y una gran violencia debido a la sombra de este anillo codónico. Sin embargo, lo cierto es que toda la vida ha sido siempre y aún es interdependiente, porque la vida es una. Incluso la independencia es una ilusión, y el hecho de darse cuenta de ello está acabando con el mundo de la psicosis, que opera desde la baja frecuencia de la 19 sombra, basada en la realidad de la supervivencia. A través del anillo del Gaia podremos ver, y en su momento lo haremos, cómo vivir de nuevo en unión con todos los seres que compartimos este planeta. La naturaleza represiva, necesitada. La naturaleza represiva de la 19 sombra se muestra como necesidad o apego. Estas son personas que no pueden soltar el pasado por el temor a estar solas, lo que crea una dinámica de relación catastrófica basada en convertir a los otros en víctimas de sus necesidades. Las naturalezas represivas pueden resultar muy ladinas a la hora de transmitir sus patrones de la sombra. Podrían muy bien utilizar herramientas como la culpabilización para cubrir sus propias necesidades. Necesitan sentirse necesitadas y representarán todo tipo de dramas, a menudo de una manera totalmente inconsciente, para conseguir la atención que ansían. Son maestras en atraer la atención negativa. Atraen la energía de otra gente hacia ellas sin preocuparse de qué tipo de energía se trata. En este sentido, hasta la violencia es una forma de atención. El único modo de romper con ese patrón es dar un paso hacia la independencia. Naturaleza reactiva, aislada. La expresión violenta de esta clave genética es el aislamiento. Este tipo de personas refutan toda tensión y programan que no necesitan a nadie. Pretenden ser independientes cuando lo cierto es que más allá de la apariencia son un volcán de rabia. Desde luego, las personas que se aíslan por decisión propia, como estas, se ocupan de hacerlo a la vista de todos. Su objetivo es mostrarles los solitarios que se encuentran. Desean llamar la atención sobre ellos mismos y se vuelven todavía más amargados de lo normal, cuando los otros los dejan solos. Paradójicamente, cuando otros tratan de apoyarles o les ofrecen su amistad, normalmente explotan y proyectan toda su ira reprimida hacia esa misma persona. Es fácil ver cómo tanto la naturaleza represiva como la reactiva crean dinámicas perfectas de una relación disfuncional codependiente. El don de la 19 clave genética, sensibilidad. Los que susurran. El don de la sensibilidad consiste en estar sumamente en sintonía con las necesidades de los otros. Para ser capaz de sentir a los otros y sus necesidades, primero tienes que volverte independiente de ellos, que es de lo otro que se trata el 19 don. En el momento en que alcanzas la frecuencia de la independencia, tu energía natural se hace presente. Este 19 don también es el don del tacto. No tiene que ser algo táctil, literalmente hablando, aunque podría serlo también, pues la mayoría de estas personas son terapeutas o sanadores dotados. Se trata de algo más que un sentido físico del tacto. Es más un toque en el trato con las personas y con los animales. Tal y como hemos aprendido de su sombra, esta clave genética se basa en las necesidades materiales. Y cuando tú elevas la frecuencia de tu propia necesidad, de repente te das cuenta de las necesidades de todos y cada uno de los que te rodean. Esto convierte al 19 don en un gran barómetro medioambiental. Existe un extraño fenómeno que se da en los seres humanos, conocidos con el nombre de sinestesia. La sinestesia es la habilidad genética para conectar internamente diferentes sentidos. Por ejemplo, el oler con los ojos o sentir los colores con el tacto. Se trata de un fenómeno muy conectado con el 19 don, que se puede activar cuando las frecuencias superiores
flanquean esta clave genética. La sinestesia es la consecuencia de un incremento de la sensibilidad de tu entorno sensorial. Si este 19 don es un aspecto de tu perfil hologenético, entonces es muy posible que puedas descubrir habilidades latentes que te permitirán sentir intensamente tu entorno y, en particular, percibir los patrones emocionales y las necesidades de los otros a través de su campo áurico vivo. Muchos artistas y sanadores tienen este tipo de don y pueden sentir los campos de energía superiores escondidos en sus dedos, su piel o su pelo. Captan estos campos energéticos naturalmente. Te permite ver un mundo completamente diferente del que ven la mayoría de las personas. Un mundo de fluctuaciones energéticas, colores intensos, estados de ánimo y patrones de presión interna. En el sentido más profundo, las frecuencias superiores de la 19 clave genética tiene acceso a la esfera de la magia. Hemos de recordar que la 19 sombra se fundaba en la dependencia humana del alimento que viene del exterior. El 19 don sencillamente cambia esa perspectiva y la eleva al siguiente nivel, a una frecuencia superior. Lo cierto es que el alimento es la energía de la vida, o lo que los antiguos llamaban prana o chi. Este don te permite incrementar tu sensibilidad hacia esta bioenergética real que conecta a todas las criaturas. Cuando tu corazón y tu ser se abren para sentir la abundancia de esta energía de la naturaleza, te vuelves emocionalmente independiente por primera vez. Solo la activación del amor dentro de tu propio ADN te dará este sentido amplificado de ser. Además, dado que la 19 clave genética es uno de los primeros lugares donde el gran cambio está mostrando un impacto inmediato, la transformación de la codependencia en independencia es algo que podemos observar cada vez más en toda nuestra cultura humana. En sus estados iniciales no es una transición cómoda. De repente, al haber aumentado la sensibilidad sobre tu entorno, te haces más consciente que nunca de tus viejas tendencias hacia la codependencia. Incluso, aunque hayas abierto tu corazón al gran cambio, la mayoría de la gente aún no lo ha hecho, y lo que te coloca en una posición de gran responsabilidad, sin perder de vista lo incómodo que resulta todo esto. Estamos ya viendo este tipo de respuestas al gran cambio en toda nuestra cultura actual, mientras que los seres humanos se hacen más conscientes de cuánto daño están haciendo al entorno la codependencia. La 19 clave genética es un portal genético hacia el inconsciente y en particular hacia el inconsciente colectivo. Es interesante que este don tenga una fuerte activación en aquellas culturas que viven próximas a la naturaleza, como es el caso de las culturas indígenas. En este tipo de grupos triviales siempre ha habido una acusada sensibilidad en relación con aquellas otras regiones que están más allá de los 5 sentidos. Los que los modernos humanos interpretan a menudo como ingenuidad en aquellas culturas no es más que una sensibilidad genética amplificada de la realidad cuántica del inconsciente. Cuando esta clave genética se vuelve a despertar en la humanidad, veremos cambio en nuestros sueños de vida y gracias a este portal podremos reconectar con nuestro antiguo sentido de la magia, que proviene de nuestros sueños. La gente con el 19 don es a menudo chamán por su sensibilidad, amplificada hacia la percepción de otros mundos y esferas. La 19 clave genética es uno de los 3 portales primarios, juntamente con las claves genéticas 62 y 12, que permite a la humanidad acceder a los reinos evolutivos dentro de la naturaleza. Esos reinos, a los cuales nos podemos referir con el nombre de débicos o angélicos,
Son planos de conciencia que siguen un modelo evolutivo similar, pero en una dimensión paralela. La 19, clave genética, se comporta como un marcador genético en el ADN humano y solamente cuando alcance cierta frecuencia genética, ese marcador podrá activar el portal que permite a la información cruzarse con claridad entre esos mundos paralelos. A ciertos seres humanos se les ha atribuido siempre, y a veces han llegado a ser desacreditados por ello, la habilidad de escuchar voces de espíritus o ángeles o de ver hadas. Es una habilidad genética que llega con el 19 don. Desde luego, la 19 sombra también tiene como contrapartida una baja frecuencia que causa en los seres humanos la sintonización con los más bajos reinos subterráneos conocidos, con el mundo de los demonios. De hecho, la mayoría de los seres humanos está directamente influidos por estas evoluciones paralelas, tanto si se dan como si no. Solo una frecuencia superior, más virtuosa, te permitirá independizarte de esas fuerzas de la sombra, lo que además te facilitará la zambullida constante en patrones de frecuencias y estados emocionales más bajos. El 19 don tiene un poder especial a la hora de conectar con el reino de los mamíferos, al actuar como un portal entre las esferas de lo consciente y de lo inconsciente. Los que saben usarlo pueden acceder a la información de otras esferas distintas de la humana. Dado que esta clave genética se ha desarrollado por la relación de la humanidad con la comida, también ha hecho evolucionar la relación con la naturaleza, ya que normalmente sacrificamos animales para nuestra alimentación, especialmente mamíferos. Esta antigua relación, basada en el sacrificio entre humanos y animales, se basa en un eterno pacto sagrado entre ambas especies. Los que tienen sensibilidad conocerán el destino futuro de este contrato entre especies. La mayoría de las culturas triviales cuentan leyendas de un tiempo en el que los animales y los humanos eran una sola conciencia, y en el futuro ese será el destino más probable. Volver de nuevo a penetrar el campo de conciencia colectiva en el que humanos y animales coexisten. Esta conexión ancestral en nuestro ADN con otros mamíferos y humanos dan origen a los susurradores, gente especialmente dotada que se puede comunicar con los animales o que puede actuar como puente entre especies totalmente diferentes. Tales personas consiguen sintonizar con los acervos genéticos de cierta especie y sienten una profunda conexión con la naturaleza, a un nivel más profundo que la gente común. En las sociedades triviales, la tarea específica del chamán era la de servir de puente entre el espíritu ancestral de la tribu y sus individuos. Esta es la imagen que también describe perfectamente la función del 19 don. Las personas con este tipo de dones han sido siempre intérpretes naturales de otras esferas. Su percepción amplificada de los caminos energéticos y portales entre todas las esferas materiales, emocionales, mentales y divinas los destaca como pioneros e iniciadores de esas esferas mágicas. En el mundo de hoy, la gente con el 19 don es dada a usar su sensibilidad en cualquier campo donde se trabaje en grupo. Su habilidad para sentir inconscientemente las necesidades de los otros hace que todos los vean como psíquicos. Sin embargo, también pueden estar muy bien conectados con las necesidades reales en el plano material. Por ejemplo, pueden usar su conexión amplificada para aportar equilibrio a las esferas del dinero, el trabajo y las relaciones. De hecho, su propia presencia canaliza la atención hacia esos temas. El don abarca realmente todas las esferas y su función en el futuro, como veremos, será de lograr que se desmoronen las barreras que los separan, para conducirlas hacia la fusión total
de los antiguos reinos mágicos con la realidad material contemporánea. El Siddhi de la 19 clave genética es el sacrificio, la quinta iniciación, la anunciación. El camino por las diferentes frecuencias de la 19 clave genética nos lleva de la codependencia a la independencia, hasta finalmente alcanzar la interdependencia. La interdependencia supone un salto cuántico respecto a los dos niveles anteriores, y el destino futuro de nuestra especie depende de su realización. En muchos sentidos, la 19 sombra, la codependencia, contiene la semilla de esta 19 Siddhi, el sacrificio. En una relación codependiente, ambos miembros han sacrificado parte de su autenticidad por la relación. Y la falta de simbiosis resultante conduce a que se experimenten patrones negativos en la misma. En una relación que sea verdaderamente interdependiente, ambas partes también sacrifican su propio sentido de individualidad, pero esta vez lo hacen ante una visión superior de su propia divinidad, sin quedarse con nada para ellos. El verdadero significado de interdependencia tiene que ver con penetrar en el estado de unión con todos los seres de la creación, lo que incluye morir a la idea de ser un individuo, separado y único. Este tipo de sacrificio puede ocurrir solo cuando ofreces incondicionalmente tu corazón a otro. En vez de morir, lo que sucede es que renaces como un ser dimensionalmente superior. Al rendirte, tu ser inferior, alcanzas la realización de tu ser superior. Mediante la 19 clave genética se observa cómo cada nivel de frecuencia tiene que trascenderse a sí mismo por completo. Una vez que los humanos superen su codependencia de agentes externos, podrán por fin alcanzar la independencia. Asimismo, una vez que alcancen la independencia, tendrán que afrontar otro gran salto, dejar su recién ganada independencia y confiarse a la mismísima totalidad. Esta rendición a la estructura colectiva implica el máximo nivel de sacrificio, en el sentido más estricto del término. Se trata del sacrificio de separarse de tu identidad y de lo que quizás sea aún más aterrador que separarse de la identidad, es el sacrificio de tu cuerpo. El 19 Siddhi está muy conectado con el 49, el renacimiento. Estos dos Siddhis representan la llave del proceso místico de sacrificio para que un día tendrá lugar en la especie humana. En los grandes mitos del mundo hay ocultos grandes secretos, y este mito del sacrificio lo podemos ver, por ejemplo, en el dios nórdico Odín, colgado boca abajo del árbol del mundo, o en el Cristo crucificado. Todos los mitos de sacrificio conducen al renacimiento, y todos ellos son metáforas antropomórficas de un profundo secreto genético oculto en el ADN humano. Como hemos visto, esta 19 clave genética tiene una profunda conexión con los reinos animales. La humanidad es el resultado de una evolución del reino animal. Somos el resultado de una serie de mutaciones genéticas que sucedieron en los primates y que condujeron a la creación de una especie nueva, el Homo sapiens. A través de la 19 Siddhi podremos ver cómo la conciencia ha bajado de una forma a otra, creando cada vez una forma más compleja, hasta configurar una frecuencia superior a la anterior. En cada nivel de la cadena, la forma superior se alimenta de la forma inferior, pues es la manera de seguir evolucionando. La vida, por lo tanto, es una cadena de sacrificio. La Tierra es el semillero para una serie de saltos genéticos paralelos
en el amanecer de nuestra total realización espiritual. Nuestra conciencia individual se despliega como si se tratase de un conjunto de muñecas rusas. Conforme sucede cada salto de conciencia, nos vamos dando cuenta de que estamos alejándonos en un marco más amplio de lo que habíamos podido comprender hasta entonces. Hay un total de 9 dimensiones que nuestra Tierra tiene que atravesar, y mientras vayamos cruzando cada una de esas 9 iniciaciones, tendremos que ir sacrificando nuestra identidad local, nuestro pequeño ser, hasta que por fin nazca como un ser humano realmente universal. La conciencia está comenzando ahora a superar al hombre y a alcanzar una forma superior, pero la nueva forma tiene que emerger desde una vieja, y así es como las nuevas mutaciones se desencadenan en lo más recóndito de nuestro ADN. Esta es una de las principales razones de la enorme explosión demográfica en el planeta. Nuestros genes requieren de la máxima diversidad para desencadenar una mutación genética lo suficientemente potente como para remodelar la forma actual del Homo sapiens en algo totalmente diferente. Esta es también la razón por la que están apareciendo tantas nuevas enfermedades a través del ADN. Se trata de mutaciones tempranas, precursoras de las que están por venir. Debido al 19 Shidi, no solo los individuos se tienen que sacrificar a sí mismos en aras de la totalidad, sino que toda la especie humana tendrá que sacrificarse. Todo lo que vemos que está sucediendo a nuestro alrededor en el mundo, desde la polución hasta el cambio climático global, pasando por las guerras y las revueltas sociales, es el resultado del inmenso proceso genético que estamos experimentando. Por lo que encarnar el 19 Shidi, el enfoque se coloca siempre en las necesidades futuras de la humanidad, más que en las actuales. Estas personas comprenden lo que está por venir y también lo que debemos hacer para superarlo. Son personas que se erigen como heraldos de la conciencia futura, y sus vidas son un ejemplo magnífico de sacrificio en aras de esa conciencia. Se trata de seres que surgen durante periodos de gran mutación, ya que ellos mismos son ejes fundamentales de esa mutación. Con su ADN mutado, hipersensible, ven la nueva forma emergente y hacen todo lo posible para preparar a la gente para el cambio de conciencia que se avecina. Son puentes altamente sensitivos para conectar con el nuevo ser humano y tienen la habilidad de extraer la información sobre el nuevo paradigma desde más allá del velo del futuro y hacerlos accesibles en el presente. Cada Shidi tiene que hacer su propio sacrificio, en ese sentido, porque cada uno de ellos representa un ser del futuro que trabaja en el tiempo presente. El 19 Shidi contiene los secretos de la iniciación mística. Cada aspecto de la conciencia de la Tierra tiene que atravesar los 9 portales de iniciación antes de que nuestra evolución planetaria colectiva llegue a su fin. Cada una de estas iniciaciones se explorará de manera más profunda en la 22 clave genética. Los 9 portales de iniciación planetaria: el nacimiento, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la anunciación, la comunión, la ordenación, santificación y glorificación. Cada iniciación nos lleva a un nuevo nivel de conciencia, más amplio en relación con la interdependencia con el todo. Cuando el 19 Shidi se manifiesta en la forma, un gran ser hace un sacrificio individual en beneficio de todo. Este es el misterio y el significado esotérico de la vida de Cristo. Gracias a un sacrificio individual, el 19 Shidi permite que todo el colectivo pase por una iniciación grupal. Podemos observar cómo los ritos cristianos contienen los códigos de las grandes iniciaciones, aunque se haya quedado congelados, de hecho, en las estructuras que tienen poco o nada que ver con las iniciaciones auténticas.
las cuales suceden a niveles biológicos en el curso de muchas encarnaciones. Por lo tanto, el anillo del Gaia, del que esta clave genética es un aspecto vital, conecta a todos los seres de la Tierra en este mismo camino de iniciación. La humanidad, como forma final de manifestación del Gaia, se encuentra en la cúspide de una de las más grandes iniciaciones, la quinta iniciación, la anunciación. Desde el punto de vista místico, esta gran iniciación tiene que ver con la concepción del niño, sagrado en el cuerpo de la humanidad. Por lo tanto, toda la humanidad debe sacrificar su independencia por una visión de nivel superior. La anunciación mística solo puede suceder a través de la sinarquía, la comunión de las almas evolucionadas que de una manera colectiva lideran este gran impulso del sacrificio. El 19 Shidi será uno de los primeros que se despierte entre los hombres a nivel colectivo, tan pronto como la gran mutación haya tenido lugar en la humanidad y hayamos atravesado la quinta iniciación. Veremos qué tipo de cambios habrá producido. Uno de los rasgos del nuevo ser humano será una increíble sensibilidad que va mucho más allá del ser psíquico. La conciencia en tales seres no se reconocerá a sí misma como separada de los otros seres humanos, por lo que trabajarán por la humanidad sin ocuparse de sí mismos. Aunque podemos llamar a esto sacrificio, en realidad para ellos no lo es, ya que no conocen otra forma de vida que no sea esa. El 19 Shidi es el heraldo de las futuras formas que alojarán frecuencias más elevadas de la conciencia, y por ello hará muy patente lo poco adecuado que es nuestro lenguaje. Así como nuestro lenguaje ha evolucionado de la dependencia de los 5 sentidos, las formas futuras se comunicará con su entorno usando el sentido, que está más cerca del que hoy conocemos como tacto. Este es el verdadero lenguaje del Gaia, el tejido conjuntivo áurico, que trae a todos los seres de las esferas planetarias a la conciencia plena de su unidad inherente.